si te dijera que el mayor obstáculo entre tú y la vida abundante que Dios preparó para ti no es el enemigo, ni el pecado, ni siquiera las personas que te hicieron daño, sino tu propia memoria del pasado? Y si te dijera que ese dolor que arrastras como una sombra silenciosa, ese episodio que repites en tu mente como si aún tuviera poder sobre ti, no es más que una mentira que el enemigo está usando para mantenerte lejos de la plenitud que el cielo diseñó para ti? Porque sí, hoy te lo revelo con la voz del Espíritu. Dios te quiere libre del pasado que te ata y sediento de su presencia que te transforma. Pero esta verdad solo podrá instalarse en tu espíritu si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje. Porque aquí, entre palabras tejidas de fe y revelaciones escondidas, hay un secreto que puede cambiar tu realidad. Una clave espiritual que el enemigo ha intentado ocultarte por años, porque sabe que una vez que la descubras, serás verdaderamente libre. Hoy te invito a un viaje de sanidad interior, un recorrido profundo por la palabra de Dios, donde paso a paso vas a entender cómo dejar atrás lo que te impide avanzar, cómo cortar con la raíz de la culpa, del remordimiento, de la vergüenza, y cómo empezar a buscar a Dios con más pasión, con más verdad, con más fuego que nunca. Te haré preguntas que desarmarán tus defensas. Te hablaré de pasajes que no solo enseñan, sanan. Y te mostraré, con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios no quiere que cargues más con ese peso emocional, porque Él ya lo llevó en la cruz. ¿Has notado cómo un recuerdo puede afectar tu día completo? ¿Cómo una herida del pasado puede arruinar tus relaciones del presente? ¿Cómo un error de ayer puede paralizar tu obediencia de hoy? Hay una razón espiritual para eso. Y hoy, en este estudio bíblico, vamos a desenterrar esas raíces y a romperlas con la verdad de Dios. Vas a comprender lo que muy pocos entienden, que la sanidad no llega ignorando el pasado, sino llevándolo a los pies del Maestro. Pero antes de que empiece esta enseñanza, quiero que tomes una decisión espiritual, una elección que puede cambiar tu historia. Hoy hay dos caminos delante de ti. Uno de ellos es claro como el amanecer. Te suscribes ahora mismo a este canal y esa acción simbólica pero poderosa activará algo en el mundo espiritual. Dios va a obrar algo maravilloso en tu vida, pero si eliges el otro camino, si ignoras esta oportunidad divina, si apagas este mensaje sin abrir tu corazón, te advierto con amor y temblor, algo muy malo podría tocar tu puerta. No porque este video sea mágico, sino porque cuando uno desprecia un mensaje que viene del cielo, también desprecia la protección que venía junto con él. Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Él te está dando una última oportunidad para elegir vida, paz, libertad y propósito. Comenta ahora la frase, paz en Cristo. Al hacerlo estarás diciendo con tu corazón, Señor, quiero esta libertad. Deseo escuchar tu voz y dejar mi pasado atrás. Dale me gusta a este video, no solo por apoyar el canal, sino porque cuando lo haces, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra sanadora a más personas heridas. Y tú sabes cuántas almas necesitan escuchar que Dios no las ha desechado. Al suscribirte a este canal, estás levantando tu mano y diciendo, yo quiero más de la palabra. Yo necesito guía, yo necesito comunidad, porque este canal es una iglesia digital para muchos que no tienen dónde congregarse. La penúltima enseñanza de este video podría contener una llave espiritual que desbloquee una bendición que has estado esperando por años. Quédate conmigo, no apagues, no pauses. Este puede ser el mensaje más importante que has escuchado este año. Hoy puede ser ese día profético que marcará un antes y un después en tu vida espiritual. Hoy puede ser ese momento en que algo en tu alma haga clic y empieces a vivir como hijo o hija que ha sido liberado por la verdad.
Vamos a empezar este viaje de libertad, restauración y búsqueda profunda de Dios. Quédate conmigo, porque lo que estás por descubrir puede salvar tu presente y transformar tu destino eterno. La mujer encorvada, cuando el pasado te dobla, pero Jesús te endereza, en Lucas 13, 10, 17, encontramos una de las escenas más profundamente simbólicas de la obra restauradora de Cristo. Una mujer que llevaba 18 años encorvada, sin poder enderezarse, presa de una dolencia espiritual que afectaba todo su cuerpo. No era una simple enfermedad, no era una dolencia común, era una atadura del pasado que la mantenía mirando siempre hacia abajo, incapaz de levantar el rostro, incapaz de soñar, de avanzar, de mirar al cielo con esperanza. Y tal vez, tal vez, así has llegado tú hasta este video. No es tu cuerpo el que está doblado, pero tu alma sí. No son tus huesos los que están cansados, pero sí lo están tus recuerdos. No es tu columna la que se ha vencido, sino tu ánimo que ya no encuentra fuerzas para erguirse ante la vida. Aquella mujer representa a miles de creyentes que han sido fieles, que han caminado hacia el templo, que han permanecido en la fe, pero llevan años atrapados por una carga invisible que las personas no ven, pero que Dios sí ve. Y hoy, como con ella, Jesús pone los ojos en ti, te llama, te toca y te dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Por qué estaba en la sinagoga? Porque aún encorvada, aún limitada, aún cargando su historia, ella no había dejado de buscar a Dios. Y ese es el primer paso de este mensaje. Aunque tu pasado te haya doblado, si tú sigues buscando a Jesús, Él te enderezará. Jesús no le dijo: primero enderézate y luego ven a mí. No. Fue allí, en su forma rota, limitada, humillada por los años, que Él la llamó. Y fue en su obediencia de venir tal cual estaba, que el milagro se activó. Esa palabra es para ti hoy. No tienes que esperar a estar bien para venir a Jesús. Ven ahora, con tus heridas abiertas, con tu alma encorvada, con tus lágrimas frescas. Él no te rechaza, Él te ve, Él te llama. El enemigo lleva años hablándote al oído, diciéndote que ya no puedes más, que eso que hiciste, lo que viviste, lo que sufriste, te quitó para siempre la dignidad espiritual. Pero hoy, en el nombre de Jesús, derribamos esa mentira. Hoy te recuerdo que tu pasado no puede atarte si caminas hacia Cristo. Él no solo te sana, Él te restituye, te devuelve la postura, te devuelve la voz, te devuelve la mirada al cielo. Mira cómo Jesús la defendió públicamente cuando los religiosos la atacaron por recibir un milagro en día de reposo. Así te defiende el Señor también. Cuando otros te señalan por lo que fuiste, por lo que hiciste, por lo que no lograste, Él se pone de pie por ti, Él habla por ti, Él dice: esta es hija de Abraham, esta es mía, esta merecía ser liberada. No ignores esta enseñanza. Cada vez que recuerdas tu pasado con culpa, es como si volvieras a encorvarte espiritualmente. Cada vez que aceptas las etiquetas que el enemigo te puso, es como si soltaras la sanidad que Jesús ya decretó sobre ti. Cada vez que dudas de tu valor por lo que viviste, estás olvidando que fuiste llamado para caminar erguido, libre, con dignidad celestial. No eres esclavo de tu historia, eres testigo de tu redención, y aquí va una clave espiritual que debes atesorar en tu alma. No es tu pasado el que define tu identidad, sino la voz que escuchas cuando estás en la presencia de Dios. Hoy el cielo te habla, te llama y te endereza. Hoy Dios te recuerda que lo que viviste no fue el final, sino el escenario perfecto para que Él escriba una nueva historia con tu vida. El hijo pródigo.
Cuando tu pasado no te descalifica del abrazo del Padre. Lucas 15:11-32 narra una de las historias más conmovedoras de toda la Biblia. La historia de un hijo que tomó una decisión precipitada, que despreció el hogar, que malgastó su herencia y que terminó humillado, sucio, olvidado y quebrado. Pero lo más glorioso de esta parábola no es su caída, sino la forma en que fue recibido al regresar. Y quizá ese eres tú hoy. Has fallado, has desperdiciado oportunidades, has hecho cosas que no crees que puedas perdonarte ni tú mismo, y has llegado a pensar que si Dios supiera lo que hiciste, no te querría de vuelta. Pero tengo una noticia que hará temblar tus pensamientos con el fuego del Espíritu. Dios sí sabe lo que hiciste, y aún así te está esperando con los brazos abiertos. Esta parábola es un mensaje directo a tu alma. El pasado no te descalifica del amor del Padre. Mira la escena. El hijo regresa, tembloroso, con un discurso ensayado lleno de culpa. Él no regresa exigiendo derechos, sino pidiendo apenas un rincón. No esperaba más que un techo, y sin embargo, el padre corre. El padre no lo deja terminar su confesión. El padre no le lanza preguntas ni reproches. El padre lo abraza. ¿Puedes imaginar eso? Después de todo lo que hizo, el padre no se enfocó en el error, sino en el regreso. Así es Dios contigo. Él no se enfoca en tu caída, sino en tu regreso. No está interesado en contarte las faltas, sino en restaurarte la dignidad. Observa que el padre le puso ropa nueva, símbolo de identidad, anillo, símbolo de autoridad, y sandalias, símbolo de pertenencia. Es decir, le devolvió todo lo que el pecado y el pasado le habían robado. ¿Y sabes qué es aún más profundo? El hijo pródigo no perdió el amor del padre cuando se fue. Él se alejó del amor, pero el amor nunca se alejó de él. Y tal, ves, tú también has huido, has evitado la presencia, te has escondido entre actividades, entre excusas, entre máscaras. Pero el Padre sigue en la puerta, mirando, esperando, y hoy te dice con ternura divina: no me importa cuánto te alejaste, me importa que hoy regreses. No permitas que el pasado te robe el presente que el cielo quiere darte. No permitas que la culpa te haga pensar que ya no puedes tener intimidad con Dios, porque el pecado confesado deja de ser cadena y se convierte en testimonio. Hoy hay un banquete esperándote. Hoy hay música en la casa del Padre. Hoy hay un abrazo que no te pregunta nada, pero te lo devuelve todo. Que esta verdad se grabe en lo más profundo de tu mente. Dios no te ama por lo que haces, te ama porque eres suyo. Y nada de lo que hiciste puede cancelar eso. Regresa. Él ya corrió hacia ti. Moisés, cuando el pasado te acusa, pero Dios te llama por tu nombre, pocos personajes bíblicos cargaron con un pasado tan pesado como Moisés. Aquel niño hebreo rescatado de las aguas, criado en palacio egipcio, marcado desde el nacimiento por un destino divino, terminó convirtiéndose en un asesino fugitivo, escondido en el desierto, huyendo de un pasado que le gritaba: «Tú no eres digno». Moisés tenía todo para quedarse estancado en la culpa. Tenía razones, heridas, traumas, argumentos y recuerdos suficientes para convencerse de que Dios ya no contaba con él. Pero el cielo no llama a los perfectos. El cielo llama a los disponibles. Y en Éxodo 3, el Dios eterno se aparece en una zarza ardiente y pronuncia su nombre, no su error. Dios no dijo: asesino, huye. Dios dijo: Moisés, Moisés. Porque cuando Dios te llama, no te llama por lo que hiciste. Te llama por lo que Él ha depositado en ti. Moisés tartamudeaba, se sentía insuficiente, no creía tener la autoridad, no se sentía santo, pero Dios insistía, porque lo que el cielo ve en ti no es tu historial, sino tu propósito. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has querido escapar del llamado porque piensas que tu pasado te descalifica?
Tal vez también te escondiste en el desierto, en el silencio, en la rutina, en la vida mecánica, en un trabajo que te aleja de tu fe, en relaciones que sustituyen tu vacío espiritual con compañía momentánea. Pero hoy, en medio de tu desierto, la zarza del Espíritu está ardiendo frente a ti y te dice: quita el calzado de tus pies, porque este lugar en el que estás, aunque esté marcado por errores, es tierra santa, porque yo estoy aquí. Dios no eligió a Moisés después de haber sido limpiado por un sistema religioso. Dios lo eligió cuando aún estaba confuso, herido, quebrado, pero dispuesto a escuchar. Y si hoy tú estás dispuesto a escuchar, si hoy tú abres tu corazón, aún con miedo, si hoy decides no apagar este video, aunque estés dudando, entonces, escucha, Dios todavía cuenta contigo. Sí, con tus fallas, sí, con tus traumas, sí, con tu historia, porque Dios no está buscando tu perfección, sino tu disposición. Graba esto en tu corazón como una palabra profética. Si Dios usó a Moisés con un pasado de sangre, también puede usarte a ti con un pasado de lágrimas. Dios quiere usarte para liberar a otros, pero antes de eso, quiere liberarte a ti. No ignores la voz del fuego, no rechaces la zarza que arde. Este momento es sagrado. Este video no es uno más, es una zarza encendida, hablándote desde lo eterno. Y tú tienes dos opciones: apagarla o acercarte, quitar tus sandalias, llorar, temblar y decir: heme aquí, Señor, con todo mi pasado, pero dispuesto. La mujer samaritana. Cuando Dios visita tu pasado para revelarte tu propósito, en Juan 4, encontramos una historia que ha transformado miles de corazones a lo largo de los siglos. No es la historia de una mujer perfecta, no es la historia de una religiosa ejemplar, no es una historia de éxito espiritual, es la historia de una mujer rechazada, juzgada, marginada y aún así elegida, una mujer cuya vida sentimental era un desastre, una mujer que había tenido 5 maridos y vivía con un 6º hombre que ni siquiera era su esposo. Una mujer que evitaba la mirada de los demás, que iba a buscar agua a la hora más calurosa del día porque no quería escuchar más murmuraciones, más suspiros, más críticas disfrazadas de religiosidad. Pero allí, justo en su rutina, apareció Jesús. Y no fue casualidad. Él la esperó. Él se sentó en el pozo, en el lugar de su vergüenza, en el lugar donde sus recuerdos la perseguían. Y allí le habló. Y aquí viene una revelación poderosa. Jesús no evitó su pasado. Lo mencionó, no lo negó, lo expuso, pero no para condenarla, sino para liberarla. A veces creemos que Dios quiere evitar lo que nos duele, pero no. Él quiere sanarlo. Y para sanar primero hay que revelar, hay que mirar de frente la herida, el error, el trauma, el abandono, y dejar que la verdad entre como un bálsamo. Jesús le dijo: has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios conoce cada rincón de tu historia, incluso lo que tú has intentado esconder, bajo capas de religión, de rutina o de silencio, y aún así te busca, y aún así te habla, y aún así te ofrece agua viva. Escucha esto con el corazón. Dios no vino a borrar tu pasado, vino a usarlo como testimonio. La mujer samaritana, después de ese encuentro, se convirtió en evangelista. Sí, evangelista. La misma que era rechazada, se convirtió en vocera del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando alguien experimenta el perdón real, no puede quedarse callado. Y hoy tú estás en ese pozo también, en ese lugar de rutina, con ese cántaro emocional que cargas desde hace años, con esas heridas que no compartes con nadie.
con ese sentimiento de no ser suficiente, de no ser digno, de no merecer una nueva oportunidad. Pero Jesús está sentado ahí, mirándote, hablándote y diciéndote: si supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua viva, no agua religiosa, no agua teórica, agua viva, agua que sana, limpia, transforma y te da un propósito nuevo. La mujer vino por agua natural y salió con un llamado eterno. Así será contigo. Viniste a este video buscando una palabra y saldrás con una misión. No ignores esta voz, no desprecies este momento. El pozo está ardiendo de revelación, el agua está fluyendo, y tú eres el recipiente que Dios quiere llenar. Pedro. Cuando tu traición no cancela tu llamado, si hay un personaje en la Biblia que experimentó el dolor profundo de fallarle a Jesús, ese fue Pedro. El mismo Pedro que caminó sobre las aguas, que confesó a Cristo como el Hijo del Dios viviente, que vio milagros con sus propios ojos. También fue el mismo que negó a su maestro 3 veces en la noche más oscura, y no fue una traición accidental. Fue una traición consciente, progresiva, intensa. Primero negó conocerlo, luego negó estar con él, y finalmente maldijo y juró no tener ninguna relación con Jesús. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si tus errores fueran tan graves que no solo decepcionaste a Dios, sino que perdiste para siempre el privilegio de su confianza. Ese fue Pedro, un hombre con el alma rota, un discípulo que se atrevió a prometer que moriría con Cristo, pero que en el momento decisivo lo abandonó. Y sin embargo, cuando Jesús resucitó, no mandó a buscar a Juan, ni a Tomás, ni a Felipe. Mandó a buscar a Pedro. Sí, el mismo Jesús que había sido traicionado buscó al traidor. Porque el cielo no cancela a los caídos, los restaura. Jesús no lo llamó para reclamarle, lo llamó para reinstaurarlo. Y allí, a la orilla del mar, en el mismo escenario donde todo había comenzado, Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? No fue casualidad, fue redención. 3 negaciones, 3 declaraciones de amor, un nuevo comienzo, un nuevo llamado, un nuevo fuego. Aquí está la enseñanza. Dios no te define por tus peores momentos, sino por tu capacidad de levantarte y responder a su voz. Pedro pudo haberse alejado para siempre, pudo haber regresado a la pesca y olvidarse del ministerio, pudo haber vivido para siempre bajo el peso de la culpa, pero eligió responder, eligió quedarse, eligió amar, y Jesús no le pidió una fe perfecta, le pidió amor, porque el amor sincero es más fuerte que el pasado vergonzoso. Oh, alma mía, si Pedro fue restaurado, tú también puedes serlo. Si Pedro volvió a predicar, tú también puedes volver a soñar. Si Pedro se levantó para hablar ante multitudes después de haber caído tan bajo, tú también puedes ser levantado para testificar. No hay negación que el amor de Cristo no pueda revertir. No hay error que la gracia no pueda cubrir. No hay pasado que la presencia de Dios no pueda redimir. Hoy Jesús no te pregunta por lo que hiciste. Te pregunta por lo que sientes. ¿Me amas? Y si tu respuesta es, sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces prepárate, porque el cielo responderá: apacienta mis ovejas. Es decir, no solo te perdono, te vuelvo a confiar. El ladrón en la cruz, cuando tu último suspiro puede ser tu nuevo comienzo. Lucas 23, 39, 43, nos presenta un retrato desgarrador, crudo, pero gloriosamente redentor del corazón de Dios. Un hombre crucificado junto a Jesús, un criminal, un transgresor de la ley, un hombre condenado por sus propios actos, que en los últimos segundos de su vida descubre la puerta de la gracia abierta de par en par. Este hombre no fue discípulo, no predicó,
no sanó enfermos, no caminó con Jesús, no fue bautizado, no ayunó, no dio ofrendas, no vivió una vida justa y sin embargo escuchó las palabras más dulces que alguien puede oír en la hora más amarga de su existencia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un hombre con un pasado oscuro, lleno de delitos, recibir semejante promesa de labios del Hijo de Dios? La respuesta es simple, poderosa y transformadora, porque el perdón de Dios no depende del tiempo, sino del arrepentimiento sincero. Ese ladrón, con su cuerpo sangrando y su alma al borde del juicio eterno, decidió mirar a Jesús y reconocer su realeza, su inocencia, su divinidad. En medio del dolor, mientras el otro ladrón se burlaba, él eligió honrar. Mientras todos lo maldecían, él eligió adorar. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Jesús no le pidió explicaciones, no le exigió que arreglara su pasado, no le dijo que ya era tarde. Jesús vio su fe, su humildad, su reconocimiento y le abrió el cielo. ¡Oh, qué esperanza para ti y para mí! Porque aún en el último suspiro, Dios puede escribir un nuevo capítulo. Porque aunque tu vida haya estado marcada por errores, por caídas, por decisiones malas, por caminos oscuros, si hoy decides mirar a Cristo con el corazón quebrantado, Él te mirará con misericordia. Esta es la verdad que el enemigo no quiere que entiendas, no importa cuán tarde parezca. Si tú te vuelves a Jesús, siempre habrá gracia. Ese ladrón colgado en una cruz nos grita desde el pasado una realidad eterna. Nunca es tarde para volver a casa. ¿Y tú, qué? ¿Estás viendo este video que te sientes sin fuerzas, sin dirección, sin ganas de seguir? Escucha esto con tu espíritu. Dios no terminó contigo. Él no te define por lo que hiciste. Él te mira por lo que Él ve en ti. Una semilla de fe. Ese ladrón no pidió una vida nueva, no pidió una casa, ni sanidad, ni prosperidad. Solo pidió ser recordado. Y Jesús fue más allá. No solo te recordaré, te llevaré conmigo. Oh, alma herida, alma cansada, alma que se castiga cada día por lo que no supo hacer mejor. Hoy Jesús te dice: tú no estás excluido del paraíso. Tú no estás fuera de mi plan. Tú aún puedes entrar si hoy decides mirar hacia mí. David, cuando tu peor pecado se convierte en tu mayor quebranto y tu mayor adoración, cuando pensamos en David, pensamos en el pastor que venció gigantes, en el rey que danzaba con todo su corazón, en el hombre que escribió salmos que nos siguen sanando hasta hoy. Pero no podemos ignorar que David también fue adúltero, que fue asesino, que fue engañador y que en un momento de su vida se dejó llevar por la carne y cayó profundamente. Segunda de Samuel 11 nos muestra la escena. David ve a una mujer casada, Betsabé, la desea, la toma y para cubrir su pecado manda matar a su esposo. Un rey, un ungido, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo pudo caer tan bajo? Aquí hay una lección eterna. El pecado no respeta títulos ni llamados, pero la gracia no respeta límites humanos. David pecó, sí, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, no se excusó, no se justificó, no culpó a nadie, se quebrantó, y fue de ese quebranto que nació uno de los salmos más profundos y transformadores de toda la Escritura. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. Oh, qué confesión tan poderosa. David no pidió que Dios lo protegiera del escándalo, no pidió conservar su corona, no pidió mantener su reputación, pidió no perder el Espíritu Santo, porque David entendía que lo peor que podía pasarle no era perder el trono, sino perder la presencia. Y eso es lo que tú también tienes que entender hoy.
Más importante que la culpa por tu pasado es el clamor por la restauración de tu comunión con Dios. Dios no desechó a David, lo quebró, lo disciplinó, pero lo restauró. Porque Dios no está buscando gente que nunca falle. Está buscando corazones que cuando fallan, vuelven a Él con lágrimas, con verdad, con hambre de su presencia. ¿Y sabes qué hizo David después de ese episodio? Siguió reinando, siguió escribiendo, siguió adorando, porque Dios no canceló su propósito, y esa es la palabra que hoy necesitas recibir. Dios no canceló tu propósito. Tu caída no es tu final. Tu error no es tu tumba, es el suelo desde donde puedes clamar con mayor profundidad. Alguien necesita entender esto. El pecado escondido te destruye, pero el pecado confesado te reconstruye. Hoy el Espíritu Santo te llama a ser como David, a dejar de huir, a dejar de fingir, a arrodillarte con el alma desnuda y decir: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Y si lo haces, si clamas de verdad, si te rindes sin condiciones, Dios no solo te limpiará, te usará con aún más poder, porque los que han sido rotos por dentro adoran con más verdad. Pablo, cuando tu pasado de persecución se transforma en un testimonio de gracia radical, Pablo no fue simplemente un hombre religioso antes de su conversión. No era solamente un fariseo común. No era un opositor pasivo al cristianismo. Pablo fue un perseguidor activo y feroz de la Iglesia de Cristo, un hombre que respiraba amenazas, que arrastraba creyentes a las cárceles, que consentía en asesinatos como el de Esteban. Y sin embargo, el cielo decidió encontrarse con él en Mindoneshent, el camino a Damasco. Hechos 9 relata uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia. Un perseguidor que se convierte en predicador. Un enemigo de la fe que termina escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Un hombre que pasó de sembrar miedo a sembrar esperanza. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esa historia? Que Jesús no esperó a que Pablo cambiara. No lo encontró cuando ya estaba arrepentido. No lo buscó en un templo, ni en una vigilia, ni en un culto de avivamiento. Lo encontró en medio de su pecado, en plena misión de persecución. Porque cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida, ni siquiera tu pecado puede impedir que Él te alcance. Él te alcanza en el polvo. Él te derriba con luz. Él te llama por tu nombre y te pregunta: ¿por qué me persigues? Y esa pregunta no es un reproche, es un despertar, una llamada de conciencia, una invitación a la transformación. Pablo quedó ciego por 3 días, y esa ceguera fue un símbolo profundo. Dios tuvo que cerrar sus ojos físicos para abrir los espirituales. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ser detenidos por Dios para finalmente ver con claridad? ¿Cuántas veces el cielo ha interrumpido nuestros planes, nuestras carreras, nuestros caminos, no para castigarnos, sino para redirigirnos al propósito eterno? Aquí está la clave. No importa cuán violento fue tu pasado, cuán profundo fue tu error, o cuán lejos hayas estado. Si hoy te rindes, Dios puede convertirte en un instrumento poderoso de su gracia. Pablo nunca negó su pasado, nunca ocultó lo que fue. Al contrario, lo repetía en sus cartas. ¿Por qué? Porque entendía que cada vez que hablaba de su pasado oscuro, el poder de la gracia brillaba con más fuerza. Y eso es lo que tú tienes que aprender hoy. No escondas tu historia. No la niegues. Úsala, porque en tus cicatrices hay un mensaje. En tu dolor hay un eco de redención. Y en tu pasado hay un futuro sembrado por la mano de Dios. Jesús no le cambió solo el rumbo a Pablo, le cambió el nombre. Y eso significa que no solo restauró su dirección, restauró su identidad. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hacer contigo también. Él quiere llamarte de una forma nueva. Quiere darte propósito, fuego, voz, destino. Pero para eso, primero necesitas hacer lo que Pablo hizo.
caer al suelo, rendirte, cerrar los ojos a lo viejo y abrirlos a lo eterno. José, cuando tu pasado de traición te prepara para un futuro de propósito, Génesis 37, nos introduce a uno de los personajes más fascinantes de toda la Biblia. José, el soñador. Un joven inocente, lleno de fe, que creía en las visiones que Dios le daba, pero que fue brutalmente rechazado por sus propios hermanos, traicionado por quienes más debía poder confiar. Fue lanzado a una cisterna, fue vendido como esclavo, fue separado de su hogar, de su padre, de sus sueños. Fue falsamente acusado por una mujer mentirosa, fue olvidado en una prisión durante años, fue silenciado por el sistema, ignorado por los hombres, pero nunca fue olvidado por Dios. ¿Y tú has sido traicionado por personas que amabas? ¿Has sido acusado injustamente? ¿Has sido abandonado por aquellos que decían amarte? ¿Has pasado por temporadas donde parecía que tus sueños fueron enterrados en el silencio de una cárcel emocional? Entonces este mensaje es para ti, porque el Dios de José es tu Dios también. Y si Él permitió cada etapa del dolor, fue porque estaba construyendo en secreto el carácter que necesitabas para cargar con la gloria que vendría. José no fue llevado de la cisterna al palacio en un solo día. Tuvo que pasar por oprobios, por servidumbre, por tentaciones, por cárceles, y todo eso fue parte del plan. Hay dolores que parecen injustos, pero que en el reino son entrenamientos. Hay lágrimas que parecen pérdidas, pero que en lo espiritual son semillas. José no se llenó de amargura, no se llenó de odio, no se convirtió en víctima de su historia. Se mantuvo fiel, fiel en la casa de Potifar, fiel en la cárcel, fiel en medio del olvido, porque cuando tú decides mantenerte fiel, aunque la vida te duela, el cielo se mantiene escribiendo tu historia con precisión divina. Y cuando llegó el tiempo de Dios, ni antes ni después, José fue levantado de la cárcel directamente al trono de Egipto, porque el mismo lugar que fue escenario de su humillación se convirtió en el trampolín de su promoción. Y aquí hay una palabra directa para ti: no maldigas tu pasado. Dios lo usará. No reniegues de lo que sufriste. Dios lo transformará. No te avergüences de tus etapas oscuras. Dios las convertirá en plataformas de autoridad espiritual. José terminó diciendo una frase que debería quedar tatuada en el alma de cada creyente herido. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Aleluya. Eso es lo que hoy el cielo quiere que declares. Lo que parecía injusto fue parte del plan. Lo que parecía derrota fue una incubadora de propósito. Tu historia no terminó en la traición, ni en la cisterna, ni en la cárcel. Tu historia está en manos de un Dios que no improvisa. Y si hoy decides seguir buscándole, aunque no entiendas el porqué de algunas lágrimas, verás cómo todo coopera para tu bien. Porque los que han pasado por la traición, los que han sido heridos, pero no se han endurecido, los que han sido olvidados, pero no se han apartado, esos son los que el cielo levanta para alimentar a multitudes. Raquel, cuando tu llanto por lo que perdiste no impide que Dios te dé un futuro con esperanza. Jeremías 31:15 menciona una escena tan intensa que atraviesa el alma. Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Este versículo es citado de nuevo en el Evangelio de Mateo, cuando Herodes manda matar a los niños de Belén. Raquel se convierte en símbolo de toda mujer y de todo ser humano que ha llorado por lo perdido, por lo que ya no puede cambiar, por aquello que quedó atrás y no regresará. ¿Cuántas veces te has sentido así, llorando por lo que perdiste, por alguien que se fue, por un amor que te traicionó,
¿Por una promesa que no se cumplió? ¿Por un sueño que murió en silencio mientras nadie te miraba? Ese llanto tiene nombre. Ese dolor tiene eco en el cielo, porque Dios nunca ha ignorado las lágrimas sinceras. Raquel representa a los que aman, a los que esperan, a los que sufren en silencio, a los que cargan con duelos internos que pocos entienden, a los que fueron arrancados de sus promesas, que ven pasar los años sin recibir respuesta, y aún así no pierden del todo la esperanza. Pero aquí está la parte gloriosa. El mismo capítulo de Jeremías, que habla de su llanto, también contiene esta promesa del cielo: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y hay esperanza para tu porvenir. Jeremías 31, 16, 17. Aleluya. Dios no ignora tu llanto, lo transforma en cosecha. Las lágrimas que pensaste que nadie vio, las que derramaste cuando todos dormían, las que secaste sola frente al espejo, las que disimulaste con una sonrisa frente a los demás. Dios las recogió una por una y las está usando como agua para hacer germinar un futuro que será mejor que tu pasado. Tal vez Raquel lloró tanto que ya no quería consuelo, y tal vez tú también llegaste a ese punto, donde el dolor se convierte en parte de ti, donde ya no esperas alivio, solo aprendes a vivir con el peso. Pero Dios no quiere que aprendas a convivir con el dolor. Él quiere sanarlo, superarlo. En contigo, no hay victoria en resignarse a vivir herido. La verdadera libertad es permitir que Dios vuelva a escribir tu historia. Y eso requiere decisión, requiere soltar. Requiere decir: Señor, no entiendo lo que perdí, pero creo que aún me queda algo por recibir. No sé por qué se fue, pero creo que lo que viene de ti será mejor. No sé por qué lloré tanto, pero creo que estas lágrimas están preparando la tierra de mi próxima cosecha. La Biblia dice que el llanto puede durar una noche, pero el gozo vendrá por la mañana, y esa mañana puede ser hoy, si tú decides buscar a Dios con más intensidad que nunca. Si tú eliges creer que tu historia no termina en el valle del llanto, porque el mismo Dios que contempló las lágrimas de Raquel es el que ya ha preparado un futuro con esperanza para ti. Ana, cuando tu esterilidad no define tu destino, sino prepara tu milagro. Primera de Samuel, capítulo 1, nos introduce a una mujer cuya historia es conocida por su dolor y recordada por su fe. Ana no podía tener hijos, y en una cultura donde la maternidad era símbolo de honra, protección y propósito, su esterilidad era vista como una maldición. Pero lo más desgarrador no era solo la ausencia de un hijo, era la presencia del desprecio. Penina, su rival, se burlaba de ella constantemente, la hería con palabras, le recordaba su vacío, y lo hacía año tras año, mientras Ana subía al templo para adorar a Dios. ¡Qué contradicción más dura! Ir al templo, servir a Dios, adorar con fidelidad y volver a casa con las manos vacías. ¿Has sentido eso alguna vez? Has sido fiel a Dios, pero aún así la promesa no se ha cumplido. Has sembrado oraciones, pero aún no ves cosecha. Has adorado llorando, creyendo, esperando, pero el milagro parece más lejano cada día. Entonces tú eres Ana, y este mensaje es para ti. Ana no dejó de ir al templo, no dejó de adorar, no dejó de orar, pero hubo un día distinto, un día en el que ya no soportó más el silencio, un día en que su alma estalló en un clamor sin palabras, solo gemidos, y ese día el cielo se detuvo para escucharla. La Biblia dice que Ana oraba en su corazón y sus labios se movían, pero no se oía su voz, y fue en ese momento de clamor silencioso, profundo, desgarrador, que Dios activó su milagro. Porque hay oraciones que no salen de la boca, pero que llegan al trono de Dios con más fuerza que un grito.
Hay lágrimas que son más poderosas que 1000 palabras, y hay clamores que rompen barreras espirituales porque vienen de lo más profundo del alma. Ana no solo pidió un hijo, ella ofreció su promesa a Dios. Ella no buscó una solución para su dolor, buscó un propósito eterno, y eso cambió todo. Su oración dejó de ser egoísta y se volvió profética. Pidió un hijo para entregarlo, pidió una bendición para que fuera un siervo, pidió algo que la hiciera madre, pero que glorificara al Padre. Esa es la clave que muchos no entienden. Cuando tu deseo deja de ser solo tuyo y se convierte en instrumento del reino, el cielo se mueve. Y el mismo sacerdote que al principio la juzgó por pensar que estaba ebria, fue quien la bendijo y decretó la respuesta: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Y Ana se fue diferente, no porque ya estaba embarazada, sino porque ya había sido escuchada, y al poco tiempo nació Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios, un niño que se convirtió en profeta, juez y puente entre el pueblo y la presencia de Dios. ¡Aleluya! La mujer estéril terminó dando a luz no solo a un hijo, sino a una generación de propósito. Así hará Dios contigo también. Lo que hoy parece esterilidad, lo que hoy parece fracaso, lo que hoy es motivo de burla para otros, mañana será evidencia de que Dios oyó tu clamor. No estás olvidado, no estás descartado, no estás vacío por siempre, estás siendo preparado para llevar algo eterno en tu interior. Zaqueo, cuando tus errores no impiden que Jesús se detenga frente a tu árbol, en Lucas 19 encontramos a un hombre pequeño de estatura, pero con un pasado grande en errores. Zaqueo era jefe de los publicanos, un cobrador de impuestos, despreciado, considerado traidor por su propio pueblo y con fama de ser injusto, codicioso e impuro. Era rico en dinero, pero pobre en honra. Tenía poder, pero no tenía paz. Tenía bienes, pero no tenía dirección. Y un día, al oír que Jesús pasaría por su ciudad, algo se activó dentro de él. Algo que ni su dinero, ni su posición, ni su historia podía apagar. Una sed profunda de ver al Maestro. Pero había una dificultad. Zaqueo era bajo, y la multitud lo impedía. Así que decidió subirse a un árbol. Ese árbol se convirtió en símbolo de su desesperación, de 1900 su humildad, de su reconocimiento: no soy digno de estar entre ellos, pero al menos quiero verlo pasar. Lo que Zaqueo no sabía era que Jesús no iba a pasar de largo. Cuando el Salvador llegó a ese lugar, se detuvo, levantó los ojos y pronunció su nombre: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». ¡Qué escándalo! Para los religiosos, ¡qué bofetada al orgullo de los que se sentían más santos! Jesús no solo le habló, se autoinvitó a su casa, porque eso es lo que hace la gracia. No espera que tú limpies tu vida para entrar. Entra para ayudarte a limpiar. Zaqueo bajó del árbol, pero no como subió. Bajó con alegría, con honra, con dignidad restaurada. Y no solo eso, él mismo ofreció devolver y restaurar lo que había robado. No fue Jesús quien lo obligó. Fue el poder del amor recibido lo que produjo ese fruto. Porque el verdadero encuentro con Jesús no solo te cambia, te transforma. Y eso es lo que hoy puede pasar contigo. No importa si tu pasado está lleno de errores, de injusticias, de malas decisiones, de vergüenzas. Hoy Jesús quiere entrar a tu casa. Y no hablo de tu casa física. Hablo de tu alma, de tu intimidad, de tu verdad. Él no se escandaliza con tu historia. Él no se sorprende con tu pecado. Él te mira desde el camino y te dice: «Baja, ya no necesitas mirar de lejos. Hoy quiero cenar contigo». ¡Aleluya! No, ignores esta invitación. No creas que subiste a este árbol de video por curiosidad. Fue el Espíritu que te movió. Fue Dios
quien te permitió llegar hasta aquí, para decirte, hoy la salvación ha llegado a esta casa. No sigas viviendo a escondidas, no sigas solo observando desde las ramas de la religiosidad. Desciende, ábrele la puerta y deja que su presencia convierta tu pasado en testimonio y tu error en restitución. El leproso, cuando tu condición no impide que Jesús toque tu vida, en Mateo 8:1-3, encontramos una escena que, aunque breve en palabras, es inmensamente poderosa en significado espiritual. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio», y al instante su lepra desapareció. La lepra, en el contexto bíblico, era mucho más que una enfermedad física. Era una marca de exclusión, una sentencia de aislamiento, un símbolo de vergüenza pública. Los leprosos eran apartados de la comunidad, vivían al margen, sin poder abrazar, sin poder ser tocados, sin poder entrar al templo, vivían solos, morían solos. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si tu historia te hubiera manchado tanto que ya nadie quiere acercarse a ti, como si tus errores fueran visibles, repulsivos, imborrables, como si todo lo que hiciste alguna vez se convirtiera en un muro entre tú y los demás, incluso entre tú y Dios. Así se sentía aquel leproso. Pero hizo algo que rompió protocolos, reglas religiosas y barreras sociales. Se acercó a Jesús, y no solo eso, se postró, no vino exigiendo, vino quebrado, no vino culpando a nadie, vino con fe, con humildad, con la esperanza colgando del último hilo de su alma. Él no dudaba del poder de Jesús. Dudaba de si Jesús querría tocar a alguien como él. «Si quieres, puedes limpiarme». Qué frase tan cargada de fe y al mismo tiempo de temor, porque hay muchos que creen que Dios puede hacer milagros, pero no creen que Dios quiera hacerlo con ellos. Y ahí está la gloria de esta historia. Jesús no solo dijo, «Quiero», Jesús lo tocó. ¡Aleluya! Antes de decir la palabra, extendió la mano. Antes de declarar la limpieza, dio el gesto que nadie había osado hacer en años. Tocó al intocable. Extendió compasión al marginado. Restauró dignidad antes que salud. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hacer contigo. Él no solo quiere sanarte, Él quiere tocarte. Él quiere restaurar lo que el pecado, la culpa y el rechazo destruyeron en ti. Jesús pudo haber sanado a distancia, pero eligió acercarse, porque Dios no es un juez lejano. Es un Padre que desciende al barro contigo para levantarte. Ese toque rompió la maldición, rompió la soledad, rompió el trauma, rompió la mentira de que el pasado define tu valor. Hoy tú también puedes ser como ese leproso. Puedes venir quebrado, lleno de dudas, lleno de culpa, y postrarte diciendo, «Señor, si quieres, yo sé que puedes cambiarme». Y la voz del cielo te responderá lo mismo. «Quiero, sé limpio». No por mérito, no por apariencia, no por ritual, por gracia, por amor, por redención. No hay mancha que la sangre del Cordero no pueda borrar. No hay historia tan sucia que Él no quiera reescribir. Y si hoy decides buscarle más, si hoy eliges rendirte completamente, su mano descenderá sobre ti, y lo que te hacía impuro desaparecerá al instante. El paralítico del estanque de Betesda, cuando tu espera larga, no impide que Jesús venga directamente a ti. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, nos encontramos con un hombre cuya historia está marcada por la espera, la frustración, la impotencia y el abandono. Un hombre paralítico desde hacía 38 años. 38 años postrado, 38 años viendo pasar las oportunidades, 38 años dependiendo de otros,
38 años escuchando el murmullo de milagros ajenos mientras su cuerpo seguía inmóvil y su esperanza quebrada. Este hombre vivía al borde de un estanque llamado Betesda, un lugar donde, según la tradición, un ángel descendía de tiempo en tiempo para mover las aguas, y el primero que entraba era sanado, pero él nunca lograba llegar a tiempo. Siempre había alguien más rápido, siempre había alguien con más ayuda, siempre había alguien con más fuerza. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sentiste que otros reciben lo que tú has estado esperando por años? ¿Viste a otros ser sanados, promovidos, bendecidos, mientras tú sigues en el mismo lugar esperando? ¿Te sentiste invisible, como si el tiempo y las promesas se hubieran olvidado de ti? Entonces tú entiendes a este paralítico, y este mensaje es también para ti, porque un día Jesús apareció en Betesda. No vino a moverse con el ángel, no esperó que las aguas se agitaran. Él se convirtió en el milagro y se acercó no al más fuerte ni al más visible, sino al más olvidado. Jesús no le preguntó por qué había esperado tanto, le preguntó algo mucho más profundo. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta tan directa? Porque la verdadera sanidad no empieza en el cuerpo, empieza en el deseo profundo del corazón. El paralítico respondió con excusas, con argumentos, con frustraciones acumuladas, con heridas de años, pero Jesús no se detuvo en eso. No le dijo, espera tu turno. No le dijo, mejor te muevo al borde. Le dijo con autoridad celestial, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Aleluya! La voz que había creado el universo, la voz que un día dirá, vengan a mí, fue la misma que se dirigió a un hombre roto, sucio, olvidado y postrado, y lo levantó. Ese hombre se levantó y tomó el lecho que lo había cargado por años, pero ahora él lo cargaba a él. Esa es la señal de que Dios te ha sanado, cuando ya no te define lo que te postró, cuando lo que antes era símbolo de tu derrota, ahora es testimonio de tu restauración. Jesús no solo vino a cambiar tu estado físico, vino a transformar tu identidad espiritual, porque por años este hombre fue conocido como el paralítico, pero después de ese día fue conocido como el que fue sanado por Jesús. Hoy Jesús también se acerca a tu estanque, y no importa si no tuviste ayuda, si todos te dejaron, si nadie te apoyó, si la espera fue larga. Hoy es tu día. Hoy la voz de aquel que no necesita ángeles, ni rituales, ni condiciones, te dice con amor y poder, ¿quieres ser sano? Y si tú decides creer, si tú respondes desde lo profundo de tu alma, sí, Señor, ya no quiero seguir postrado en lo mismo, entonces prepárate, porque tu historia de espera se convertirá en una historia de testimonio. El apóstol Juan, en Patmos, cuando tu aislamiento no detiene la voz de Dios, sino la amplifica, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, encontramos al apóstol Juan en una etapa de su vida que a los ojos humanos parecía trágica. Un hombre anciano, exiliado, perseguido, desterrado en una isla árida llamada Patmos por causa de su testimonio y su fidelidad al Evangelio, apartado de sus hermanos, lejos de las iglesias que ayudó a levantar, rodeado de soledad, silencio, rocas y mar. Todo parecía indicar que su historia había terminado, que su misión había sido interrumpida, que sus días de revelación habían quedado atrás. Pero Dios no necesita escenarios perfectos para hablar. Dios usa lo que el mundo desprecia para mostrar su gloria. Y fue allí, en el aislamiento, allí donde nadie lo miraba, allí donde sus enemigos pensaban que lo habían silenciado, que el cielo se abrió, y una voz como trompeta rompió el silencio de Patmos. ¡Aleluya! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Así comenzó la revelación, así comenzó el Apocalipsis. No en una catedral, no en medio de multitudes, sino en la isla del destierro. Juan no fue olvidado, fue reservado. Y eso es lo que hoy el Espíritu quiere que entiendas. No estás solo, no estás excluido, no estás fuera del plan. Estás siendo apartado para recibir una revelación que muchos no entenderían si estuvieras rodeado de ruido. A veces, Dios nos quita todo lo que nos distrae, para que podamos oír con claridad su voz. Patmos no fue el final del ministerio de Juan. Fue el escenario donde Dios le mostró los secretos más profundos del tiempo, del juicio, del reino, de la eternidad. Fue allí donde Juan vio al Cristo glorificado, donde escuchó cosas que no podía escribir, donde recibió visiones que hasta hoy estremecen las naciones. Y tú, que te sientes aislado, tú que te preguntas por qué estás pasando por esta etapa de soledad, de silencio, de separación, de pausa, quizás no es castigo, quizás es Patmos. Y si es Patmos, prepárate, porque estás a punto de escuchar una voz diferente, una voz que no viene de la tierra sino del cielo, una voz que no solo te consuela, sino que te asigna, una voz que no solo te recuerda quién eres, sino que te revela quién es Él. Juan vio al Cristo glorificado, con ojos como llamas, con voz como muchas aguas, con rostro como el sol, con una espada que salía de su boca, y con palabras que estremecían lo profundo del alma. Ese mismo Cristo es el que hoy se aparece en tu isla, en tu aislamiento, en tu noche oscura, y te dice: no temas, yo soy el primero y el último, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa declaración lo cambia todo, porque no importa lo que perdiste, no importa dónde estás, no importa lo que otros digan, Dios tiene la última palabra, y su voz aún resuena, incluso en tu isla. Si atravesaste conmigo cada historia, cada enseñanza, cada palabra sembrada con lágrimas y fuego, entonces tengo que decirte algo con todo el peso de la verdad, la gracia y la urgencia del cielo. No eres uno más, eres uno de los elegidos, porque este mensaje no era para todos, era para los que lloran en silencio, para los que buscan respuestas en medio del ruido, para los que fueron marcados por un pasado que no pidieron, pero que aún lo sigue, para los que han sido golpeados por la vida, por decisiones propias, por traiciones, por circunstancias que escaparon de sus manos, y aún así tienen la valentía de seguir creyendo que Dios aún puede hacer algo nuevo. Y sí, Él puede. No importa cuán rota esté tu historia, cuántas veces hayas caído, cuánto te duela el ayer, Dios no ha terminado contigo. Dios quiere liberarte del pasado que has estado arrastrando como una sombra. Y más que eso, Dios quiere que lo busques cada vez más, porque en esa búsqueda desesperada encontrarás no solo consuelo, sino propósito. Hoy quiero que comprendas que esta palabra no vino a entretenerte, ni a darte frases bonitas para una red social. Vino a despertarte, a empujarte, a rescatarte, a confrontarte con amor y a restaurarte con ternura. Dios te miró desde antes que comenzaras este video y permitió que llegaras hasta aquí porque sabía que había algo dentro de ti que aún no se ha rendido. Algo que, aunque pequeño, sigue gritando: Señor, yo quiero más de ti. Yo necesito empezar de nuevo. Yo necesito ser libre. Yo no quiero seguir atado a un pasado que tú ya perdonaste. Y por eso, hoy te pido que hagas algo simbólico, pero profundamente profético. Comenta esta frase como señal de tu compromiso espiritual con lo que has recibido hoy. Estoy aquí porque Dios no me ha soltado. Sí,
Comenta eso. Porque quiero saber los nombres de los que llegaron hasta el final, de los que escucharon todo, de los que decidieron quedarse, aunque había 1000 distracciones, de los que están diciendo, yo no voy a vivir un cristianismo superficial, yo no vine aquí por emoción, yo vine por restauración, y si tú eres uno de esos, entonces dilo, decláralo, escríbelo, hazlo saber al cielo y al mundo. Y si aún no te suscribiste a este canal, permíteme decírtelo con la verdad más amorosa y urgente que puedo darte. Si este contenido ha tocado tu corazón, si esta palabra te ha hecho llorar, pensar, despertar, entonces no puedes simplemente irte como si nada, porque hay miles de personas que, como tú, necesitan esta palabra. Y cuando tú te suscribes, cuando das me gusta, cuando comentas, no estás ayudando a un canal, estás ayudando al reino. Estás abriendo puertas para que otros también escuchen. Estás sembrando esperanza, estás predicando sin palabras a través de tu acción. Y si decides no hacerlo, tal vez no pase nada ahora, pero te estarás negando a ser un canal de bendición. Y yo sé que tú fuiste llamado para mucho más que ser un espectador. Fuiste llamado para ser una antorcha encendida, un testimonio vivo, un instrumento de restauración, el eco de una libertad verdadera. Si has llegado hasta aquí, no eres un espectador más. Eres parte de una generación marcada por el fuego, una generación que no se conforma con una fe superficial, una generación que ha decidido romper con los grilletes invisibles de la culpa, de la vergüenza, del silencio y de ese pasado que el enemigo ha usado por años para apagar tu identidad en Cristo. Hoy quiero hablarte como si estuviéramos frente a frente, en medio de una conversación sagrada, bajo una atmósfera donde solo tú y Dios existen, porque lo que viene a continuación no es una simple conclusión, es un llamado del cielo. Has escuchado palabra tras palabra, historia tras historia, revelación tras revelación, y cada una fue diseñada por el Espíritu Santo no solo para informarte, sino para confrontarte, consolarte, sanarte y devolverte lo que habías enterrado bajo las ruinas de tu historia. Sí, Dios te quiere libre, libre de esa voz interna que te repite que ya es tarde, libre de los recuerdos que aún te hacen llorar cuando nadie te ve, libre del abandono que viviste, del error que cometiste, del rechazo que te marcó. Dios no solo quiere liberarte del pasado, Él quiere construir un nuevo futuro contigo. Un futuro donde ya no huyes de lo que fuiste, sino que usas tu historia como testimonio. Un futuro donde ya no escondes tus heridas, sino que permites que otros vean cómo Dios las convirtió en cicatrices llenas de gloria. A lo largo de este mensaje, el Espíritu ha ido tocando puntos ocultos, recuerdos bloqueados, emociones que dormían bajo la superficie. Y ahora en este cierre quiero que hagas algo con todo el corazón. Toma una decisión, no una decisión emocional o momentánea, sino una decisión espiritual, eterna, intencional. Decide que este será el último día en que tu pasado dicte tus pasos, el último día en que vivirás esclavo de lo que perdiste, el último día en que caminarás bajo el peso de una culpa que ya fue clavada en la cruz. Y si tomas esa decisión, entonces te invito a sellarla con un acto público de fe. Comenta esta frase ahora mismo: Dios me liberó y yo decido buscarle más que nunca. Escríbela. Declárala. Haz que esta pantalla sea tu altar. Haz que estas palabras sean tus cenizas ardiendo de nuevo. Haz que el enemigo tiemble al ver que tú no te quedaste estancado en lo que fuiste, sino que estás avanzando en lo que Dios dice que eres. Y si este canal ha sido parte de tu proceso, si esta palabra tocó tu alma, si este video te acompañó como un amigo en tu desierto,
entonces suscríbete, dale me gusta y comparte este mensaje con alguien más, porque cuando haces eso, no solo apoyas el contenido, estás sembrando vida. Estás ayudando a otros a salir del mismo pozo donde tú estuviste. Estás dejando una huella en la eternidad. No seas solo consumidor de palabras espirituales. Sé portador de luz. Sé fuego que enciende a otros. Sé eco del Dios que te liberó. Gracias, Señor, porque en este mensaje no solo me hablaste, me tocaste, me restauraste y me enviaste. Hoy ya no soy el mismo, hoy he sido liberado. Y desde ahora te buscaré con más pasión, más entrega y más amor que nunca. Y así como Juan en Patmos, así como el paralítico de Betesda, como Ana en el templo, como Pedro tras su negación, como la mujer samaritana junto al pozo, como David después de su caída, como Pablo tras su conversión, tú también serás testigo del poder de un Dios que no te define por tu pasado, sino por su propósito eterno. Padre eterno, Dios de misericordia, Señor de los tiempos y de la eternidad, hoy me postro ante ti con todo mi ser, con mis pensamientos desnudos, con mis emociones temblando, con mi alma abierta, como una tierra sedienta esperando la primera lluvia después de una larga sequía. Aquí estoy, Señor, aquí estamos, como hijos que reconocen que sin ti no hay camino, no hay libertad, no hay vida verdadera. Hoy, Padre amado, venimos a cerrar este mensaje con una oración que no será repetición vacía, sino fuego encendido desde lo más profundo de nuestro espíritu. Venimos a clamar con la voz de quienes ya no quieren ser los mismos, de quienes entendieron que su pasado no es su destino, de quienes decidieron soltar el peso de la culpa, romper las cadenas del ayer y lanzarse a los brazos de un Padre que nunca los dejó de mirar. Dios de lo imposible, tú que ves lo que nadie ve, que escuchas los suspiros escondidos, que recoges cada lágrima como perlas sagradas. Hoy te pedimos algo más que palabras. Te pedimos una transformación que marque el alma. Que esta oración sea un altar, un memorial eterno, una semilla que germine en lo más hondo del corazón de cada persona que la escuche. Señor, tú conoces cada historia. Tú sabes el nombre del dolor de cada uno. Tú has visto cuántas veces se sintieron sucios por sus errores, culpables por su pasado, rotos por sus decisiones. Tú has escuchado sus lamentos internos cuando nadie estaba cerca. Has estado en el cuarto oscuro donde nadie entra. Has sido testigo del llanto en la almohada, del grito silente, del abrazo que nunca llegó, y aún así los has seguido llamando por su nombre. Abba, Padre. Hoy levantamos nuestras manos desde lo más profundo y clamamos por libertad, libertad real. No una emocional, no una momentánea, no una que dura solo mientras el video está encendido, sino una libertad eterna, profunda, que arranque la raíz de la culpa, que rompa las voces del pasado, que silencie la acusación, que apague la vergüenza, que destruya el eco del enemigo. Espíritu Santo, desciende ahora con poder. Recorre cada rincón de cada casa donde esta oración está siendo escuchada. Llena cada espacio con tu presencia. Sana, limpia, restaura, renueva. Llévate todo pensamiento que se opone a la verdad. Rompe todo pacto del pasado que aún los tiene atados. Cancela con tu sangre preciosa todo acuerdo espiritual que no viene de ti. Jesús, amado Jesús, tú que tocaste al leproso, que liberaste a la adúltera, que abrazaste al traidor, que llamaste al asesino, que restauraste al que negaba conocerte. Hoy hazlo de nuevo. Hazlo aquí. Hazlo ahora.
En esta vida que está escuchando con lágrimas en los ojos y con el corazón palpitando, sintiendo que esta palabra fue escrita solo para él, solo para ella, entra, Señor. Entra con autoridad, con amor, con ternura y con fuego. Entra como el Rey que eres y limpia cada rincón. Haz morada allí. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que los pasados oscuros son quebrados, que las memorias tóxicas son sanadas, que las etiquetas impuestas por el enemigo son arrancadas, que la identidad verdadera es restaurada. Hoy se rompen los ciclos repetitivos. Hoy se cancelan las maldiciones familiares. Hoy se apagan los gritos del acusador. Hoy se escucha una sola voz, la voz del Padre que dice: «Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia». Hoy activamos el poder del perdón. Hoy soltamos el rencor, soltamos el miedo, soltamos el pasado. Hoy renunciamos a seguir atados a lo que ya fue. Hoy elegimos caminar en la novedad de vida. Hoy decidimos creer que lo mejor está por venir, que este no es el final, que esto apenas comienza. Y ahora, Señor, levanta a cada uno, que se levanten como Juan en Patmos, como David en su quebranto, como Pedro después del fracaso, como la mujer samaritana tras el encuentro, como Pablo después del derribo. Que se levanten como profetas, como guerreros, como adoradores, como testigos del Dios que no cancela historias, sino que las redime. Padre, te pido que esta oración sea como aceite derramado sobre cabezas que han estado secas por años. Que sea como agua sobre el desierto del alma, que sea como una llave que abre puertas selladas por generaciones, que sea como un beso en la frente de quien ya no creía merecer afecto, que sea como un abrazo eterno de esos que no se olvidan nunca, y al finalizar que no quede silencio, sino una paz inexplicable, una certeza interna, una convicción que nadie pueda robar. Dios me ha perdonado. Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, y ahora yo le buscaré como nunca antes. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén.